Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, contento y agradecido con Dios por la oportunidad de poder compartirles otro video tutorial que en esta ocasión lleva como título Cristo no intercede por todos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver quiénes son los únicos que pueden ser beneficiados por la obra de abogado mediador de nuestro Señor Jesucristo. Y la base bíblica está en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 18, que dicen así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Primero comienza por nosotros. Luego el siguiente texto agrega: el justo con dificultad se salva. Es decir, que los únicos que pueden ser beneficiados por la obra de Cristo como abogado son aquellos que tomaron la decisión de entrar a su casa aquí en la tierra. Entonces, si los justos que están adentro de la casa, que son obedientes, que llevan una vida de victoria y que cuentan con Cristo como su abogado defensor, con dificultad se salvan, es más que evidente que todos los que están afuera de la casa no tienen ninguna esperanza de salvación, porque Cristo Jesús no es el abogado de ellos. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: únicamente aquellos que son integrantes de la casa. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver quiénes son los integrantes que conforman la casa de nuestro Señor Jesucristo. Y la base bíblica está en Juan 1, versículo 12, y 1 de Timoteo 3, versículo 15, que dicen así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego el siguiente texto agrega: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso significa que los que conforman la casa de Dios aquí en la tierra son aquellos individuos que le recibieron, o sea, aquellos que creen en Cristo y que se han bautizado en la iglesia de Cristo, que es la responsable de predicar y de enseñar la verdad presente en su totalidad. Por eso el siguiente texto bíblico agrega: la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, para que nosotros podamos entender
que no son todas las iglesias cristianas que le pertenecen a Cristo, sino que la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: los que profesan su nombre, pero en la verdad. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver cómo se les conoce a lo largo de la historia bíblica a todos los que han profesado el nombre de Cristo, pero en la verdad. Y la base bíblica está en Gálatas 6, versículo 15, que dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Además de eso, el siguiente texto agrega: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: porque en Cristo Jesús vale una nueva creación. Además de eso, el siguiente texto bíblico menciona: y a todos los que anden conforme a esta regla, al Israel de Dios. Es muy importante mencionar que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni tampoco la incircuncisión, y por esa razón, el texto bíblico nos enseña que todos los que anden conforme a esta regla a lo largo de la historia bíblica, sean de la época de los profetas del Antiguo Testamento, sean de la época de los apóstoles del Nuevo Testamento, sean de la época de los reformadores de la Edad Media, o bien sean de la época del tiempo del fin, que es la época actual, todos los individuos que anden conforme a esta regla, que creen en Cristo y que están en la verdad bíblica de Cristo Jesús, son definidos en la palabra de Dios como el Israel de Dios. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: se les conoce a ellos como el Israel de Dios. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver por qué es de vida o muerte que nosotros podamos contar con Cristo como intercesor delante del Padre. Y la base bíblica está en Hebreos 7, versículos 24 al 25, que dicen así: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: mas tiene un sacerdocio inmutable. Además de eso, el siguiente texto bíblico agrega: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. En otras palabras, la razón por la cual es de vida o muerte hacer todo lo que esté a nuestro alcance para contar con Cristo como abogado intercesor delante del juez de los vivos y de los muertos,
es porque su sacerdocio actual en el lugar santísimo del santuario celestial tiene como finalidad salvar a los que le han aceptado como abogado, borrando de los registros celestiales todos los pecados que ellos hayan confesado y que ellos hayan abandonado. Así que, teniendo eso claro, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: porque nos salva borrando nuestros pecados. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver cuál es el mensaje solemne que deben de escuchar y entender todos los moradores de la tierra en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la base bíblica está en Apocalipsis 14, versículo 7, que dice así: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje solemne que deben de escuchar y deben de entender específicamente todas las personas del mundo es el mensaje de que el juicio ya empezó en el cielo hace muchos años y que cualquiera que no acepte a Cristo como su abogado para que lo defienda en ese juicio, simplemente no se podrá salvar. Por esa razón es que el texto bíblico menciona claramente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y quiero que noten que el texto no menciona la hora de su juicio llegará, refiriéndose a un evento futuro, sino que el texto dice: la hora de su juicio ha llegado, para que entendamos que el juicio ya inició en el pasado, hace muchos años. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: que la obra de Cristo como nuestro abogado ya inició en el cielo hace muchos años. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver cómo identifica el Señor al mundo religioso, en donde, aunque profesan el nombre de Cristo, ellos no conocen esa gran verdad. Y la base bíblica está en Apocalipsis 14, versículo 8, que dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. El nombre que utiliza el Señor para identificar al mundo religioso que desconoce que el juicio de Dios en el cielo ya empezó, porque en su estado de confusión doctrinal, ellos siguen creyendo que el juicio de Dios es un evento futuro, es el nombre de Babilonia. Así que
teniendo eso en mente, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente. Dios los identifica con el nombre de Babilonia. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver qué función debe de desempeñar el Israel de Dios del tiempo del fin por amor a Cristo y a sus semejantes que están en Babilonia. Y la base bíblica está en Apocalipsis 18, versículo 1, que dice así: Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: Después de esto, la tierra fue alumbrada con su gloria. Es decir, que la función que debe de desempeñar el Israel de Dios del tiempo del fin, aquellos que profesan conocer la verdad presente en su totalidad, es la función de creer el mensaje para este tiempo, amar el mensaje para este tiempo, vivir el mensaje para este tiempo y predicar el mensaje para este tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. De esa manera, el Espíritu Santo podrá utilizarlos como sus instrumentos para iluminar y esclarecer las mentes confundidas de las personas sinceras que hoy están en el mundo religioso de Babilonia y que necesitan entender que es urgente que ellos acepten a Cristo como su abogado, porque el juicio en el cielo hace años ya empezó. Así que, teniendo eso claro, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: deben alumbrar la tierra con esta verdad. Teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver cuál es la única manera de que los que profesan el nombre de Cristo en Babilonia se levanten y sean salvos en el reino de los cielos. Y la base bíblica está en Apocalipsis 18, versículo 2, que dice así: Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: la gran Babilonia se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Eso significa que la única manera que las personas sinceras que están actualmente confundidas en Babilonia puedan alcanzar la salvación es si ellos entienden que los demonios y los espíritus inmundos de Satanás que son mencionados en el texto bíblico los arrastrarán con ellos al lago de fuego si ellos no deciden prontamente creer en este mensaje y tomar las decisiones radicales que sean necesarias para contar con Cristo como su abogado defensor en el juicio celestial. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente:
solo aceptando a Cristo como su abogado mediador. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo, así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver cómo sabemos que nuestro abogado mediador está sumamente interesado en alcanzar y salvar a los sinceros que todavía están en Babilonia. Y la base bíblica está en Apocalipsis 18, versículo 4, que dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis sus plagas. Es muy importante destacar que dentro del mundo religioso que está confuso, identificado como Babilonia, Cristo tiene un pueblo que cree en Él, que le ama a Él y que ya le ha aceptado a Él como único y suficiente Salvador. Y es a ese grupo de personas que Cristo les está haciendo un llamado directo desde el mismo cielo, desde el lugar santísimo, desde el lugar donde está delante del juez, en calidad de abogado defensor, diciéndoles claramente por medio del texto bíblico: salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis sus plagas. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: porque la voz que hace el llamado viene del cielo. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 10, donde queremos ver cuál es el requisito indispensable para que los que profesan el nombre de Cristo estén preparados para recibirlo como Rey de Reyes. Y la base bíblica está en Apocalipsis 22, versículos 11 y 12, que dicen así: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. En el versículo 11 encontramos una referencia a la sentencia que se pronunciará en el juicio celestial, donde algunos serán sentenciados justos para la salvación y otros serán sentenciados injustos para condenación. Y precisamente es en ese juicio donde Cristo está de abogado defensor para todos aquellos que cumplen con las condiciones. Luego, el siguiente texto bíblico menciona: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Y esa es una referencia a la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, con el galardón o con la respectiva recompensa
para todos aquellos que fueron sentenciados para vida eterna en el juicio celestial. Y por eso creemos que para estar preparados para recibir a Cristo como Rey de Reyes, tenemos que recibir hoy los beneficios de su obra como abogado en el juicio celestial, porque primero es el juicio del versículo 11 y luego es la segunda venida del versículo 12. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente. Deben de recibir el beneficio del Cristo abogado. Con eso en mente, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que únicamente los integrantes de la casa de Dios podrán recibir los beneficios de contar con Cristo como su abogado. Vimos también que los que profesan su nombre, pero en la verdad son aquellos que conforman la iglesia del Dios viviente. Por otro lado, nosotros estudiamos que todos los individuos que están en Cristo y que están en la verdad de su santa palabra, se les conoce a lo largo de la historia como el Israel de Dios. Además de eso, nosotros estudiamos que Cristo nos salva borrando nuestros pecados, fungiendo como abogado intercesor delante de Dios el Padre. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que todas las personas de este mundo necesitan escuchar y entender que la obra de Cristo como abogado en el cielo ya inició hace muchos años. Por otro lado, nosotros estudiamos que Dios identifica al mundo religioso que está confuso creyendo que el juicio es un evento futuro con el nombre de Babilonia. Vimos también que el Israel de Dios del tiempo del fin es responsable de alumbrar la tierra con esta gran verdad de que el juicio en el cielo ya empezó para que los que son sinceros en Babilonia puedan conocer la verdad y la verdad los haga libres. Inclusive, nosotros concluimos que aquellos que están actualmente en Babilonia solamente se pueden salvar aceptando a Cristo como su abogado mediador. De hecho, nosotros estudiamos que Cristo está muy interesado en alcanzar a su pueblo sincero que hoy está confundido, que hoy está en Babilonia, y por eso les hace un llamado directo desde el cielo, desde el lugar santísimo. Y lo último que nosotros estudiamos fue que debemos de recibir primero los beneficios de Cristo como abogado mediador, como abogado defensor, si pretendemos estar preparados para recibirlo como Rey de Reyes. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que se mantenga conectado para que podamos escudriñar juntos el siguiente tema de esta maravillosa serie.
que dicho sea de paso, es el número 8 en el orden que lleva como título Cristo es el creador de todos. Así que, sin más que decir, Dios les siga bendiciendo. La paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.